Un cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Silvio Alexander Perdomo y curso segundo semestre de la licenciatura en Filosofía. En esta ocasión vamos a hacer un análisis del pensamiento crítico de Peter McLaren y tenemos como objetivo es analizar los planteamientos que él da en cuanto a su pedagogía crítica y de esta manera podamos ver las características que él establece con relación al educando y al educador como modelo. El educando debe ser formado, dice él, en una amplia perspectiva cultural y social y este video va dirigido a la población de jóvenes que aspiran convertirse en docentes, futuros licenciados, para que analicen de una manera crítica sus motivaciones, sus perspectivas, sus propósitos también. Y bueno, en cuanto a la pedagogía crítica que propone McLaren, está dirigida en primera instancia a las minorías, es decir, él se enfoca en aquellos que por su condición, cualquiera que sea su condición económica, social, lo que sea, tenga alguna limitación o enfrente cualquier limitación o algún obstáculo para el desarrollo no solamente del acceso a la educación, sino también a una buena educación, porque una cosa es tener educación, que se nos imparta educación, conocimiento, enseñanza, pero que esa educación sea una buena educación. Entonces él se enfoca en esa minoría que accede o puede acceder a cierta educación, pero no a una buena educación. Entonces su propuesta se basa en que el educando trate el educador trate al educando como una persona, que no sea un número más en las filas de los colegios y las instituciones, sino que sea una persona y que el educador debe tratarlo de esa manera. McLaren nos habla de justicia, de la justicia que debe manejar el educador, y todo esto formulado desde una perspectiva de los principios de ética, de compasión y de justicia social. La educación, dice él, es una constante creación de justicia, no es algo estático que se formuló en el tiempo y que debe permanecer inmóvil, sino que por el contrario, la educación es un proceso constante al tratarse de personas que responden a métodos educativos. Y es interesante el enfoque que él le da en relación a la justicia, de cómo la justicia no es algo estático que simplemente se establece como marco en el desarrollo de la educación, sino que esta justicia crece, evoluciona en cuanto también la pedagogía y la educación van desarrollándose. Esto es supremamente importante en relación a cómo el educador debe tratar al educando y cómo juntos en este trabajo llevan hacia adelante la práctica de esta justicia. Él también, en cuanto a esto, eh, establece una educación progresista y crítica. ¿Y a qué se refiere él con esto? Él habla de una educación donde el educando es formado como un libre pensador. Y esto es interesante en su pensamiento crítico porque lleva a que el educador interactúe con el educando y que el educando no sea simplemente un objeto donde se vierte conocimiento o enseñanza, sino que se entienda que el educando responde a tales enseñanzas, y por eso él habla de crear un libre pensador consciente de la realidad de este mundo, es decir, que el educando se familiariza con su entorno, no está aislado de la sociedad, no está aislado de la cultura, no está aislado del pensamiento, sino que más bien se le introduce y se le busca esa pertenencia. No es alguien que es ajeno a las situaciones que lo rodean, sino que más bien se involucra en las situaciones culturales y sociales en las cuales se desenvuelve. Y en cuanto a esto, McLaren formula al educador como un líder del movimiento crítico, y esto también llama mi atención, ya que el educando puede responder al educador cuando el educador le orienta, le guía para que él responda al pensamiento crítico de lo que está recibiendo como enseñanza.
El educador como un líder está para formular diálogos con los educandos, orientándolos al análisis social, cultural y, dice él, a un político. Y creo que esto también es importante porque esto no va a salir de perspectiva en cuanto al educando, sino que siempre va a estar conectado y consciente de el entorno que lo rodea y también para responder a sus necesidades. El educador, dice él, está abierto a las objeciones y a su análisis con los educandos, lo que lleva a un avance y desarrollo significativo. Cada una de estas prácticas llevarán tanto al educando como al educador a la formulación y creación de variados tipos de conocimiento, conjuntos de experiencias, subjetividades que deben ser el objeto del análisis de estudio de los dos grupos. Entonces esto es un diálogo, se formula un diálogo entre el educador y el educando donde juntos construyen. No es simplemente algo que el educador impone sobre su estudiante, sino que el educador simplemente presenta el argumento y espera la respuesta del educando para hacer llegar a ese análisis. Entonces se puede evidenciar en el análisis crítico de McLaren una visión sumamente interesante en razón de su enfoque de ética, compasión y justicia social, ya que personalmente puedo decir que partiendo del hecho de que los educandos son personas, nuestro trato como futuros docentes de cada uno de ellos debe estar siempre situado en estas verdades esenciales. Si no lo hacemos así, nos convertimos en simples máquinas, nosotros mismos y también aquellos a quienes pasamos información, pero sin un sentido de valor por aquellos que son objeto de nuestra vocación. Este análisis propone también un desafío no solo en el ámbito de las personales de los maestros, sino también en las formulaciones académicas de las instituciones que ven la educación como una fábrica de gente con ciertas capacidades para el desarrollo de otras actividades. Es claro que hay un fundamento en la educación de toda persona y que de hecho toda persona debe saber, pero partiendo de ese hecho, la educación se debe orientar a las capacidades y habilidades individuales con el fin de promover las herramientas necesarias para su buen desempeño. Esto nos conduce, ya concluyendo, a un urgente cambio donde se trate a los educandos como personas únicas y con capacidades diferentes entre ellos, pero que cada uno aporta desde su particularidad al desarrollo social. Y quisiera dejar en la mente de aquellos que se proponen este arduo camino de la educación a que reflexionen sobre sus motivaciones y teniendo esa clara motivación emprendan este viaje con pasión y determinación, que no es un viaje tan sencillo, pero que es un viaje lleno de galardones, lleno de recompensas. Pienso que si tenemos claro este pensamiento de no tratar a los educandos simplemente como números, sino como personas, la educación puede generar un cambio. Muchísimas gracias.